El día de hoy, a través de En la Balanza, contamos con el tiempo y el espacio del doctor Jorge Isaac Lagunes Leano, candidato a magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial. Muchas gracias por su tiempo, doctor, y bienvenido. Muchas gracias y honrado por la invitación. Es licenciado y doctor en Derecho, tiene maestría en Derecho Penal, Judicial, Amparo, bueno, muchísimos cursos, incluso ha estudiado fuera del país. Nos gustaría que nos contara un poco más sobre su formación desde que nace su amor o su interés por el derecho, si tenía alguna otra opción o desde siempre supo que este iba a ser su camino. Gracias por la pregunta. Soy Isaac, como bien lo dice. Isaac Lagunes, más allá de doctor, maestro, licenciado, soy un servidor público con más de 24 años en esta carrera judicial y me encuentro motivado a formar parte de este nuevo órgano del Tribunal de Disciplina Judicial. Todo ello a partir de la experiencia que hemos tenido en los órganos de impartición de justicia desde un inicio. El ámbito del derecho efectivamente formó parte de mi anhelo. Yo creo que en un inicio, por la relación familiar de la que vengo, que mi padre es abogado y mi madre también estudió la carrera, aunque no la llegó a concluir, y por azares del destino tuvo que ir, emigrar a Estados Unidos durante un largo periodo, y al conocer esta dinámica social de la vida de las personas en movilidad, me llevó a pensar que había que hacer algo más que solo quejarnos o estirar la mano o reclamar, sino la voluntad de participar en las decisiones, y en este caso a través del Poder Judicial, que se involucra uno con la sociedad, con las necesidades de la gente y tratar de darles una respuesta justa, que muchas veces es lo que nos ha llevado a tener una separación con la sociedad, porque pareciera que nos alejamos de lo que ellos esperan de nosotros como personas juzgadoras. ¿Cuál considera que ha sido el mayor reto de su carrera hasta ahora? El mayor reto de mi carrera, pues todo ha sido un reto. La verdad que el Poder Judicial es, como todo organismo público, toda entidad pública tiene sus dificultades. La carrera judicial misma es una dificultad que se vive en el interior. Sí, están abiertas las posibilidades de avanzar y requerimos capacitación y preparación para ello. Pero, sin embargo, no solo por el hecho de tener cursos o posgrados o tener grados de estudio en específico inherentes al ramo de amparo o derecho, ya por eso es factible acceder a las distintas etapas que era la carrera judicial. Digamos que ser juez incluso lleva a muchas personas muchos años y muchos exámenes por distintos aspectos personales, profesionales e institucionales. En mi caso en particular, era derivado de la edad. Como empecé muy joven a laborar en esta noble institución, y tenía yo los años de trabajo, pero no la edad para concursar. Cumplí la edad y bueno, ahora esperar que se abriera un concurso. Después del concurso, esperar la posibilidad de acceder a la categoría, y una vez accediendo, esperar que te nombraran y te adscribieran. Eso lleva una complejidad porque puedes pasar meses o incluso hay compañeros que han pasado años en esta espera, y de ahí la complejidad de llevarte a tu familia a cada lugar a donde te toca adscripción, incluso buscando las oportunidades como oficial y como actuario y como secretario. Tuve que salir de Veracruz, que es de donde soy originario, para poder tener una oportunidad de esta índole y seguir avanzando. Todo esto es complejo, y aparte conciliar la vida misma, personal, familiar, es difícil, pero el ánimo y el anhelo de servir y de prestar el servicio que desarrollamos creo que lo vale. Y hablando de dificultad, con este Tribunal de Disciplina Judicial, ¿quién vigila a los que imparten la ley? ¿Es posible construir un sistema de justicia que no se proteja a sí mismo? Digo, la historia ya nos ha hablado un poco de ello y por eso es que surge este tribunal. Claro, existe la necesidad, sí, y es en mi opinión, desde luego, sí existe la necesidad de dividir el órgano de impartición de justicia o los órganos de impartición de justicia con el órgano que se encarga de vigilarlo y de revisar su actuación en un ámbito ético, en un ámbito de responsabilidad administrativa. Es necesario que exista un órgano separado, con autonomía de gestión, con autonomía de decisión y con las facultades y atributos
para hacer cumplir su objetivo y buscar que la justicia se imparta como debe de ser, justa, aunque suene trillado, que se asuma en una posición excesivamente poderosa o excesivamente desorbitada y que busque imponerse por encima de los compañeros o las personas juzgadoras que lleguen a acceder al cargo por esta elección o los que permanezcan antes del próximo cambio. Me parece que depende mucho de las personas o de las personas que participemos en el procedimiento de elección. Significa mucho para mí el asumir el cargo, pero con la responsabilidad que me ha llevado a lo largo de estos años el puesto que desempeño actualmente. No es llegar de un ámbito distinto que muchas veces implica el desconocimiento de la realidad jurisdiccional, de la realidad de las personas que laboramos en un órgano. Vengo con la experiencia sin que suene a echarme porras, amplia y bastante recorrida en distintos lugares del país, conociendo que si bien impartimos todos justicia bajo una misma ley, la ley de amparo, por ejemplo, el Código Nacional, por ejemplo, la penal o civil, lo cierto es que cada dinámica social tiene una problemática distinta que requiere una atención en particular y el reconocimiento de estas diferencias es lo que nos permite acceder a una justicia igualitaria, independiente, autónoma. Creo que con estas herramientas habrá la posibilidad de aprovechar todas aquellas áreas de oportunidad que genera la integración de un nuevo órgano de vigilancia y disciplina al Poder Judicial de la Federación. Uno de los puntos que lo representan, o al menos de lo que aparece públicamente respecto a sus propuestas, habla de imparcialidad de los juzgadores y que tendrían que estar apegados a los derechos humanos, una justicia cercana a la gente y abierta al escrutinio público. En relación a eso y con todo lo que requiere de la adaptabilidad al cambio, ¿la opinión pública debe tener algún peso en este tipo de procesos? ¿O la justicia disciplinaria tiene que aislarse del ruido externo que pudiese ocurrir en un caso muy específico? Yo creo que somos servidores públicos y nos debemos a la sociedad. Y a la sociedad es la primera interesada en que impartamos justicia de manera igualitaria, imparcial, justa, que suena trillado el término, correcta y apegada a la ley. La sociedad misma nos va dando pautas de la adecuada o incorrecta actuación que podemos desarrollar. Claro que debemos de tomar en cuenta el ámbito social para efecto de visualizar el alcance y los efectos de nuestras decisiones, siempre y cuando sigamos actuando apegada a la ley. Hablaba yo en algún foro universitario que el hecho de ser cercana a la justicia a la sociedad y que el hecho mismo que nos vote la sociedad, las personas voten por sus nuevos juzgadores y juzgadoras, en este caso por el Tribunal de Disciplina, desde luego que nos genera un vínculo que irremediablemente trascenderá nuestra actuación, lo que no significa que tengamos que resolver a voluntad de determinada persona. Yo ponía, por ejemplo, a la pregunta de si nuestros votantes van a decidir nuestras resoluciones, el sentido de nuestros fallos, e incluso como juez que verifica la actuación de los jueces, lo correcto, ético o no, o adecuado o justo o no de una resolución de un compañero o persona juzgadora, no significa que nos dejemos influenciar por la voluntad del votante. Sin embargo, si es la sociedad la que nos vota, no una persona, no es incorrecto atender a la sociedad y vigilar que la justicia se imparta de manera apegada a lo que es necesario. ¿A qué? ¿Y por qué me refiero a lo que es necesario? No vamos a cambiar el sentido de los fallos de las personas juzgadoras. Vamos a revisar que esa actuación cumpla con los estándares éticos y jurisdiccionales que se requieren. Y si esto no es así, y la sociedad así lo demandó mediante una queja presentada, mediante un reclamo legítimo, evidentemente el órgano de disciplina judicial contará con la obligación, además, social de responder a ese reclamo. No significa, insisto, que nos dejemos influenciar o guiar porque el pueblo en una entidad en específico exija algo de los jueces.
sino que esto encuentre un soporte legal y además socialmente establecido para la actuación, en este caso, de los jueces que verificarán la actuación de los demás jueces. Doctor Lagunes, si tuviese que elegir tres valores que lo han acompañado toda su vida y que siguen siendo su fortaleza, ¿cuáles serían estos tres valores? Empatía, empatía para con mis compañeros, para con la sociedad misma a la que me debo. Es cierto que nos constituimos bajo una posición de garantes legítimos de lo que dice la ley. Sin embargo, muchas veces la ley no es parte del problema que está en litigio o del reclamo social. Desde luego que es lo que deriva o lo que origina la problemática. Sin embargo, si no resolvemos con empatía a la sociedad, si no atendemos con empatía a la gente, a los compañeros, a los integrantes del Poder Judicial mismo, yo creo que estaremos cada día alejándonos más del fin de la justicia. Compromiso, compromiso para con mis asuntos, para con la sociedad misma, compromiso para el reclamo de justicia que se presenta, compromiso para la labor que se desempeña misma. Honestidad, desde luego, porque si no somos honestos en lo que conocemos y en lo que sabemos, el hecho de pretender asumir un, un puesto sin tener el conocimiento, el bagaje cultural, jurídico y social, la realidad es que nos estamos apartando de esa finalidad ética que debe de revestir toda la actuación de los servidores públicos. Si no somos honestos y pretendemos llegar de un ámbito distinto a aplicar reglas que nada tienen que ver con el tema de justicia, con la demanda social que cada día crece, me parece que no es correcto asumir la postura de ser un servidor integrante del Tribunal de Disciplina Judicial. Y de ahí el tema de la capacitación y la preparación, que la llevaría de la mano, porque necesariamente tenemos que seguir capacitándonos y preparándonos. Tan es así que va a ser una exigencia por parte de los integrantes del Tribunal de Disciplina para con las demás personas juzgadoras el verificar que lo sigan haciendo. Si tuviese la oportunidad de cenar con cualquier personaje histórico, ¿con quién sería y qué le preguntaría? Cualquier personaje histórico, me parece que la historia es demasiado amplia como para decidir por alguna persona. Pensaría yo tanto en ámbito nacional, desde luego con aquellos grandes eh, próceres de la nación. Pensemos en Benito Juárez, y no necesariamente por el hecho de su perfil jurídico, sino en el deseo y el anhelo de salir adelante. Es cierto y todos sabemos su historia, pero al final llegó a la cúspide de lo que todo abogado mexicano desearía alcanzar. Y en el ámbito de fuera de México, me gustaría o me hubiese gustado coincidir en algún momento, claro, ya esto no es posible, con la juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Ginsburg, desde la visión que como una persona que luchó también por acceder al alto cargo de la judicatura en aquel país y de la preparación que siempre la mantuvo vigente y cercana a lo que le tocaba resolver, no solo como el estandarte que es en el ámbito de las mujeres, del feminismo, sino porque necesitamos reconocer y aceptar que tenemos que actuar con unidad, hombres y mujeres, en este tema de la justicia en México. Como pregunta obligada, ya para finalizar esta entrevista, ¿qué cree que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Yo creo que es peor las dos cosas en conjunto. Coincide el culpable en la cárcel y el inocente, el culpable afuera y el inocente en la cárcel deriva de un defecto en el sistema que tenemos la obligación de corregir. Hace el mismo daño el equivocarse, tanto por absolver como por condenar. El daño social que se genera es, por llamarlo de alguna manera, irreparable en los dos extremos que me propone. Sería tanto como decidir qué es menos malo, el menos muerto o el menos vivo. Yo creo que no debemos de hacer ese distingo y asumir
que si incurrimos en cualquiera de los dos, estamos dañando la justicia en México. Finalmente, si tuviese que elegir en una palabra lo que significa justicia para usted, ¿qué palabra sería? Honestidad. Perfecto. Eso sería todo, doctor Lagones. Muchísimas gracias. A usted.